Ya, muy buenos días a todos, bienvenidos a la reunión departamental del día de hoy. Y bienvenidos un poco, sobre todo a los becados de primero. Hay varios becados de primero que partieron esta semana, así que sean muy bienvenidos al departamento. Los días viernes tenemos una reunión clínica donde habitualmente vamos cambiando de equipo y vamos haciendo diferentes presentaciones de temas o de cosas relevantes del departamento, ¿ya? Habitualmente de 7:30 a 8:20, 8:30 máximo, ¿ya? Así que sean muy bienvenidos todos los becados de primero, también a los becados, a los fellows de cadera. Está Sergio y está Benjamín Guilov, que también partieron este mes, así que felicitaciones y sean muy bienvenidos nuevamente al departamento, ¿ya? El día de hoy nos va a presentar el doctor Pedro Murati. El doctor Pedro Murati es parte del equipo de infantil, ¿ya? El mejor equipo del departamento. Eh, Así que el doctor Pedro Murati realizó el fellow de infantil en nuestra casa de estudios hace más de 2 años. Realizó también el fellow de reconstrucción de la O, ya en Brasil. Y actualmente trabaja en nuestra red en el Hospital Sotero del Río y algunas horas también en Teletón, ¿ya? Así que ahí está ganando experiencia un poco en casos complejos y nos va a presentar hoy día de quizás un desafío importante de la traumatología infantil, como es la osteogénesis imperfecta. Así que nos va a mostrar un poquito de esta enfermedad, qué es lo que estamos haciendo, qué cosas nuevas hay al respecto. Así que muchas gracias, Pedro, y puedes presentar. Comparte pantalla nomás. Eso. Ya, Se ahí ve bien y se estamos. escucha, Gracias, así que Felipe. dale nomás, Pedro, y yo te voy ayudando Perfecto. con los que van llegando, ¿ya? Ya, ya, perfecto. Gracias, Felipe. Hoy vamos a hablar sobre el manejo actual de la osteogénesis imperfecta. Y esta charla salió porque el pasado 6 de mayo se celebró el Día Internacional de esta enfermedad. Entonces, la osteogénesis imperfecta corresponde a un grupo bastante heterogéneo de trastornos esqueléticos raros que van a caracterizarse por tener mayor riesgo de fractura por fragilidad ósea. Son la enfermedad conocida como los huesos de cristal, compromete a la matriz ósea del colágeno tipo 1, con una incidencia de 1 por cada 15.000 a 50.000 recién nacidos vivos. Es una enfermedad autosómica dominante en un 85-90%, y el problema está acá, en el cromosoma 17, que es donde está la información para la producción del colágeno por parte de los fibroblastos. La molécula del colágeno tiene una fórmula de una forma de una triple hélice, en la cual está formada por dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2, en la cual hay una alteración en la glicina por la cisteína, dando como consecuencia una pérdida de la elasticidad, la fuerza y la flexibilidad de esta molécula. Por lo tanto, tenemos este ejemplo en el cual el colágeno es la que nos da la estructura de nuestros huesos. Por tanto, tenemos este andamio con una estructura metálica en su exterior, que se correspondería al colágeno. Adentro, uno le colocaría concreto y uno pudiera tener una estructura bastante sólida que pudiera soportar varios pisos. Al nosotros tener nuestro colágeno y la parte del concreto sería nuestro calcio, al tener nosotros una alteración en nuestra estructura metálica, va a conllevar a una estructura débil, por lo tanto vamos a tener mayor riesgo de fractura, por lo tanto va a ser una estructura de mala calidad. Entonces, esto conlleva a la fractura, conlleva a los pacientes a que tengan un sedentarismo, pasen tiempo en cama, y esto conlleve a una osteoporosis secundaria y nuevamente otra fractura. Por lo tanto, queda como un círculo vicioso que a la final termina alterando el metabolismo del calcio, no estando implicado directamente en la enfermedad. Por lo tanto, estos pacientes tienen una matriz ósea disminuida, abundantes osteocitos, un hueso laminar fino y esponjoso que es escaso. Sin embargo, lo interesante de estos pacientes es que el periósteo y el pericondrio está normal, por lo cual la consolidación y la remodelación de estas pacientes, de la fractura de estos pacientes, no es un problema. Entonces, las manifestaciones musculoesqueléticas más comunes en deformidades tan severas como esta pueden ser el riesgo de fractura, osteoporosis por desuso, hiperlaxitud ligamentaria, escoliosis, deformidades severas en la columna en forma de S, alteraciones en el crecimiento,
debilidad y dolor crónico. Entre las manifestaciones extraesqueléticas más frecuentes encontramos que estos pacientes pueden tener unas escleras azules, una dentinogénesis imperfecta, esta cara característica triangular en forma de duende, y una sordera por pérdida de la audición por otoesclerosis en la segunda etapa de la vida. El diagnóstico viene con un cuadro clínico exhaustivo, una exploración física y radiológica. Los estudios genéticos son fundamentales, los antecedentes familiares, tener una densitometría ósea, estudios bioquímicos, enzimáticos y marcadores óseos. En cuanto a la clasificación, la más utilizada es la de Silence, que es una clasificación fenotípica que se divide en 4 tipos. La tipo 1, que es no deformante, es la más común y las personas pueden tener una expectativa bastante normal. La tipo 2 es letal. Lamentablemente estos pacientes no pasan el primer año de vida. La tipo 3, que es la deformante progresiva, que es mucho más severa, en lo cual estos pacientes tienen fracturas a lo largo de su vida, pueden sufrir grandes deformidades y muchos quedan con limitaciones en silla de ruedas y generalmente tienen una expectativa de vida algo más corta. La tipo 4, conocida como la moderada, es similar a tipo 1, aunque necesitan los pacientes muletas, dispositivos ortopédicos para caminar, teniendo una expectativa de vida normal o cercana a lo normal. Lo malo de esta clasificación es que no define ni pronóstico ni tratamiento. Esta es la clasificación ampliada en la que nos interesa es saber de que hoy en día se sabe que no hay una sola vía, que no solamente el colágeno está implicado en la osteogénesis imperfecta, hay más de 20 vías genéticas distintas que pueden traer como alteraciones osteogénesis imperfecta sin tener una alteración del colágeno. Por lo tanto, tener un estudio genético preciso es importante para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, como objetivo del tratamiento, tenemos que los pacientes, tenemos que buscar una mayor movilidad y capacidad de la función, evitar la fractura, corregir las deformidades precozmente para poder mejorar la calidad de vida. Esto se logra con un manejo multidisciplinario especializado en pacientes que traten esta enfermedad. Entonces, con la terapia farmacológica, tenemos varios medicamentos que están disponibles actualmente. El más común o lo más utilizado son los bifosfonatos, que tienen una inhibición de los osteoclastos. Tenemos los inhibidores del RAN ligando, que está el denosumab. Tenemos los inhibidores de la esclerotina, que tenemos el remosozumab. Y tenemos por otro lado, tenemos los estimuladores, que tenemos las hormonas de crecimiento, que los estudios reportan que por lo menos no tienen tantos resultados buenos en la prevención de la fractura, y la síntesis del aparato hormona, en la cual se utiliza en adultos, pero no en niños, por el riesgo de desarrollar osteosarcoma. Los bifosfonatos nitrogenados, tenemos múltiples opciones, distintas vías de administración, unos que se diferencian en su potencia en duración, y todos van a estar relacionados con una inhibición en el osteoclasto de manera no reversible, trayendo como consecuencia un aumento de la densidad mineral ósea, disminuyendo la formación y el recambio óseo. ¿Cuál es el problema de los bifosfonatos? Que tienen una larga vida, una adherencia al hueso, por lo tanto, pueden provocar esta fractura por uso prolongado de bifosfonato. Entonces, aquí en esta tabla se definen los bifosfonatos nitrogenados más común utilizados, como el pamidronato y el ácido solendrónico. En tiempo y en resultados son prácticamente similares. Tiene una disminución del dolor crónico y una disminución en el número de las fracturas. Sin embargo, el ácido solendrónico es más preferido por los pacientes, ya que es más cómodo su administración. El ácido solendrónico se coloca cada 6 meses en un día de hospitalización y se aplica alrededor de 1 hora, con respecto al pamidorato, que se administra cada 3 meses, que amerita una hospitalización de 3 días y la aplicación dura alrededor de 4 horas. Con respecto a los inhibidores del RAN ligando, tenemos el denosumab, que es una de las opciones que ha tratado de competir con los bifosfonatos, principalmente porque tiene una menor unión al hueso, tiene una menor duración y va a tener menor complicación a largo plazo. Sin embargo, no hay estudio actualmente en niños desarrollados, todos los estudios son en adultos, que tiene como complicaciones necrosis
y hay que estar atentos al metabolismo de la función renal, ya que pueden desarrollar hipercalcemia e hiporcalciuria. Ellos pudieran ser una opción en la osteogénesis imperfecta tipo 3 y tipo 4 que no tienen una buena respuesta al bisfosfonato. Con respecto a los anticuerpos inhibidores de esclerotina, tenemos el remozoxumac, en lo cual él va a inhibir la vía de los Wnt, que es otra vía conocida para la fisiopatología de la osteogénesis imperfecta. Al desactivar esta vía, ella puede promover la formación de hueso, mejorando la densidad mineral de este. Esto es un estudio, un reporte de caso en cual vemos el romosozumab en el uso de adulto pudiera mejorar la densidad ósea a nivel lumbar y a nivel de la cadera. Tenemos otros tratamientos que son las terapias, otros grupos llevan tratamientos que son las terapias experimentales, en la cual estamos el losartán, en el cual los estudios aparentemente ya no son tan prometedores como se pensaba al principio. Tenemos el trasplante de células, de trasplante de médula ósea en niños, en el cual hay varios reportes de casos en el cual pareciera tener alguna mejoría en el metabolismo óseo y en la prevención de las fracturas. Sin embargo, hay mayor riesgo a que requieran nuevos trasplantes de médula ósea y pareciera que este no va a ser el camino. Están estudios en animales de células pluripotenciales que tienen la capacidad de diferenciación de osteoblastos, osteocitos y condrocitos. Y por otra parte está la técnica génica, en la cual se busca de manera de poder silenciar un gen afectado, y la otra es promover células madres pluripotenciales inducidas a través de la transcripción y poder diferenciar esas células. Entonces, la terapia celular, las células madres mesenquimales, han surgido como un enfoque terapéutico prometedor para diversas enfermedades, en la cual uno puede extraer células madres, aislarlas de diferentes tejidos, tejido hepático, piel, cartílago, poder diferenciarla en células óseas y esto poder ir a reparar la molécula afectada. Aquí hay unos ensayos de reportes de casos, las cuales muestran eh, uso de células mesenquimales hepáticas, en las cuales tienen mejoría en la prevención de las fracturas y en el metabolismo óseo. Sin embargo, son estudios que son experimentales, que son ya que no son tan recién. Este es un estudio que habla sobre la terapia de células madre en osteogénesis imperfecta. Es un estudio que todavía está en fase de reclutamiento, en la cual se utilizan células mesenquimales, pero de otro paciente, en los cuales van a tratar osteogénesis imperfectas tipo 3. Ellos buscan evaluar una línea de crecimiento y la salud ósea, administrando infusiones cada 4 meses para un total de 6 infusiones. Este es un estudio que está recién inició el año pasado y tiene fecha de término en octubre del 2026. Pudiera darnos algunas señales en lo cual el desarrollo y el desenlace de estas terapias en pacientes con células madre, con osteogénesis imperfecta. Otra de las líneas de investigación que se lleva es saber si que es el BUS4, que busca saber si estas células mesenquimales deberían ser aplicadas antes del nacimiento o después del nacimiento. Entonces, ellos incluyeron 3 grupos de pacientes en las cuales, 3 cortes de pacientes, en las cuales tienen 15 pacientes cada uno, en las cuales le administraron 4 dosis postnatales de este BUS4. A otro grupo le aplicaron una dosis prenatal y 3 dosis postnatales. Y todos estos fueron comparados con casos controles y con estudios prospectivos de su base de datos. Todavía este estudio está en evolución y nos pudiera dar algunas luces si sería ideal tratar con células madres antes del nacimiento o después del nacimiento. Con respecto a la terapia génica, los investigadores preguntan si la mejor terapia de administración, en la cual se debería administrar lo antes posible, en lo cual va a reparar un defecto genético específico, logrando cambiar y al reparar ese defecto genético, podemos tener una matriz ósea normal, y esto se busca a través de silenciadores que logren inactivar ese gen mutado. Sin embargo, esta terapia
parece algo difícil, ya que no hay un solo silenciador que pueda, eh, un solo silenciador universal que pueda inactivar todas las moléculas que están, todas las vías que están involucradas en la osteogénesis imperfecta. Hay otra vía que parece bastante alentadora o es bastante interesante, es la que trata con factores de transcripción de células pluripotenciales. En este caso, estudian los fibroblastos, en las cuales pueden ser diferenciadas a células madres pluripotenciadas con estos marcadores de transcripción. Y una vez que se confirme la pluripotencialidad de estas células a través de marcadores, pudiéramos ver si pudiéramos atacar una vía específica de osteogénesis imperfecta. Estas células madres pluripotenciales son inducidas y esto es lo que se conoce como una reprogramación directa con factores transcripcionales. Entonces, esto es lo que tenemos como de manera más actual en el manejo de la terapia médica. Y con respecto a los pacientes, con la parte musculoesquelética, tenemos pacientes que tienen este tipo de deformidades tan severas en las cuales hay múltiples problemas. Hay una deformidad que es multiplanar, que son multisegmentarias, que los pacientes tienen una fragilidad ósea que es permanente, que hay una estrechez del canal medular y que por lo general son pacientes con esqueleto en crecimiento. Entonces, en el tratamiento de la fractura, tenemos el tratamiento ortopédico con yeso y el tratamiento quirúrgico con enclavado endomedular. Para tratar las deformidades y prevenir estas fracturas, podemos hacer osteotomías múltiples en Rosario y protegerlas con clavos endomedulares telescópicos. Como les decía, estos pacientes tienen una deformidad en múltiples planos en las cuales tenemos que hacer una adecuada planificación preoperatoria, identificar dónde está el cora de la deformidad y poder corregirla para realizar una adecuada corrección de esta deformidad. Vemos que la fragilidad ósea sigue siendo un problema en el cual las placas no es una opción para este tipo de pacientes, por lo que les comentaba de la estructura del colágeno, en el cual el gol estándar sigue siendo el enclavado endomedular. Sin embargo, estos pacientes tienen canales muy estrechos que hace difícil el uso de clavos convencionales universales. Y más otro problema son pacientes que están en crecimiento, que en los cuales el uso de clavos convencionales pudieran alterarnos el crecimiento de estos pacientes. Por lo tanto, está el uso de estos dispositivos endomedulares telescópicos, que está el clavo de fascia dual diseñado por el doctor Franco Fassier en el año 2000, fue aprobado por la FDA en el 2023, en la cual tiene un componente macho en el cual se ancla en la epífisis, que es la parte sana de estos pacientes, en la fisis, perdón, se habla de la fisis, que es la parte sana de estos pacientes, y lo cual después se coloca el componente hembra, con lo cual ayuda a que el clavo pueda telescopar y el paciente pueda crecer y podamos corregir estas deformidades. Y la otra ventaja que tiene este clavo es el diámetro de los clavos, porque el diámetro más chico de estos pacientes va de 3,2 milímetros de diámetro a 6,4. Entonces nos permite una opción para tratar pacientes de menos edad con canales más estrechos. Entonces lo decía, un componente macho que se ancla en la fisis y después viene el componente hembra que permite que el clavo pueda telescopar. Entonces tenemos un paciente de 5 meses en el cual tiene una fractura diaficiaria de fémur con osteogénesis imperfecta, en el cual se decide un tratamiento ortopédico y vemos la consolidación y remodelación de estos pacientes. Al año siguiente tratamiento, vean al año de seguimiento. A los 2 años, vean cómo el fémur izquierdo empieza a tener una deformidad importante. A los 3 años de seguimiento, vean estas deformidades que son multiplanares, que, 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 que son severas, que a la final tiene mayor riesgo de fractura y por lo tanto se decide hacer un enclavado
con un clavo fasciodual en la extremidad inferior, en el fémur derecho. Vemos este resultado, sin embargo, vemos el fémur izquierdo que ya tuvo una fractura a nivel del fémur metafisio diaficiario distal, y en el cual se realiza un enclavado de la pierna izquierda, haciendo una osteotomía en rosario para lograr una corrección adecuada. Vemos cuál es el resultado final de este paciente, en el cual estaba así con esta deformidad a nivel multiplanar, y luego podemos darle una protección con los dos clavos y el paciente puede ir creciendo mediante tiene su enclavado endomedular. O sea, aquí está un video del paciente, cómo logramos corregir una gran deformidad con este clavo y puede ir creciendo. Lo malo de estos clavos es que cuando tienen un límite de crecimiento hay que sacarlo y lo ideal es recambiarlo para proteger el riesgo de refractura. Entonces, para llegar a casa, el diagnóstico genético temprano nos permite necesitamos un diagnóstico genético temprano que nos permita poder clasificar adecuadamente a estos pacientes. No solamente ya con la clasificación de Silent podemos quedarnos para poder brindarle un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. El uso de bifosfonato sigue siendo la mejor opción por los resultados que han mostrado en el tiempo, y el enclavado endomedular sigue siendo el gol estándar para el tratamiento de fracturas y corrección de deformidades, y el trasplante de células madre y la terapia génica parece ser una solución prometedora a futuro y mediano plazo. Gracias. Perfecto. Oye, muchas gracias, Pedro, por la presentación, por la completa presentación y el resumen un poco de lo que es esta enfermedad, que es un desafío un poco cuando nos toca, obviamente, estos pacientes como tú, el que pones ahí en los ejemplos, estas deformidades tremendas, pacientes que dejan de caminar, por supuesto, que se paran y se fracturan, es un importante desafío de poder resolverlo. Y gracias un poco por el resumen, porque efectivamente ya está... eh, quizás bien interiorizado el uso de los bifosfonatos, que es lo que más hacemos con los endocrinólogos. Por eso, como tú pusiste, es muy importante el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Tienen que ser manejados por un buen endocrinólogo para ver los tiempos de cuándo ponerle los pamidronatos, etcétera. Y con eso hemos visto cómo han mejorado todos estos pacientes los riesgos de fractura y las deformidades. O sea, estos pacientes mientras se fracturan se nos van deformando y eso es lo que hay que evitar. Y quizás lo que más ha cambiado un poco es el uso de bifosfonato en nuestros pacientes los últimos años, asociado a estas cirugías como tú mostrabas ahí de la osteotomía en Rosario, los facial dual, etcétera, ¿ya? Y toda la terapia nueva que nos mostraste un poco de trasplante médula ósea, células madre, de estos otros medicamentos que quizás es lo que a futuro se nos va a venir, pero por ahora el uso de bifosfonato es lo que estamos como tratando que en todos los hospitales y en todos los lugares lo reciban. Todavía tenemos pacientes con osteogénesis que nos llegan, que no han recibido el pamidronato, no han recibido los bifosfonatos y se nos siguen fracturando, ¿ya? Entonces, por lo menos a eso tenemos que guiar un poco nuestros esfuerzos, que por lo menos toda la población con osteogénesis tenga un poco el acceso a eso, además de las partes de la cirugía. Así que muchísimas gracias por este completo resumen de la osteogénesis. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre la osteogénesis imperfecta. Yo te quería preguntar un poco, no sé si tú leíste algo porque a mí siempre me ha llamado la atención que los pacientes con osteogénesis imperfecta habitualmente son pacientes bien brillantes, ¿ah? Tienen como una inteligencia o un CI como súper alto, ¿ya? Habitualmente son los primeros de su curso. Actualmente yo me acuerdo que estudiando medicina aquí habían 3 niños con osteogénesis imperfecta, o sea, no niños, ya adultos, ¿ya? Entonces, no sé si tú leíste algo con respecto a eso o qué es lo que hace que estos pacientes sean como tan inteligentes, por decirlo. No sé si sabes algo de eso. De hecho, hay un libro que ahora salió recién de osteogenesis perfecta y en una de las introducciones lo nombran, de que estos pacientes suelen tener, pero como que no saben cuál es la implicancia de por qué tienen un coeficiente intelectual alto.
Entonces, en el libro Me lo que da- resumen cómicamente es como que dicen lo que la naturaleza les quita por un lado, se los devuelve por otro lado. en verdad son bastante inteligentes estos pacientes. Oye, súper importante un poco que nos toca también, sobre todo pensando en que se fracturan mucho estos pacientes, como mostraba ahí en algunos casos, Pedro, el uso de placas y tornillos que habitualmente utilizamos en traumatología está medio proscrito en estos pacientes. ¿Ah? Tienen que ser habitualmente o siempre dispositivos endomedulares. Es lo único que se mantiene más o menos estable en estos pacientes. Todos los dispositivos con tornillos, con placas, tienden a hacer un cutout, una salida un poco de los tornillos y van un poco a la catástrofe. Así que súper importante eso, que lo tengan presente, que siempre vamos a preferir un poco dispositivos endomedulares en estos pacientes. No sé si hay Lo preguntas o siento. comentarios. No. Vamos, la idea es que sea bien interactivo esto. Ahí están los becados de No, primero partiendo ahí, los y- que vean que Oye, participan. Felipe, ¿Sí? acá Rodrigo Liendo. Mira, y no sé si saben ustedes, porque nosotros nos toca muy escasamente, pero cuando ya son adultos y tenemos que resolver fracturas, igual tenemos que usar placas y tornillos. Y ahí que habría que hacer augmentaciones con cemento, alguna cosa distinta. ¿Qué opinas tú? Sí. Hablo de la ignorancia, la verdad. Ha tocado esporádicamente los casos. O sea, no, no, en no, general también uno siempre tiene que favorecer dispositivos endomedulares. O sea, me acuerdo, hace poco operamos un paciente adulto, de 30 años, que corregimos deformidades, tratamos una fractura, pero también siempre con dispositivos endomedulares. Ahora, habitualmente utilizamos dispositivos que ocupamos en adolescentes o en niños, ¿ya? Pero endomedulares. Entonces, en ese también hicimos totomía en Rosario. Le pusimos, por ejemplo, me acuerdo, un clavo de húmero en la tibia, ¿ya? Porque el diámetro es más pequeño, y en el fémur ocupamos un clavo que es para adolescentes, que es el Pedinel, una empresa que trae clavos de fémur más pequeños, ¿ya? Pero clavo como rígido, pero más pequeño. Y en los niños Ya. más, y si son más pequeños aún, bueno, facier dual. Por ejemplo, ahora tenemos la próxima semana que operar un adulto con osteogénesis imperfecta en la tibia, que es tan pequeñito el canal, que uno habitualmente tiene que fresar, ir aumentando el canal, pero le vamos a poner un facier dual de los gruesos, el más grueso de los facier dual, ¿ya? Y es adulto. Entonces, ahí hay que adaptarse, pero en general siempre dispositivos endomedulares. Las placas y tornillos no son la solución para estos pacientes. Se nos van a fracturar en donde hace estrés un poco la placa Ah, donde termina o van a ser catados los tornillos, ¿ya? Ahora, lo bueno es que en general estos pacientes, una vez que ya dejan de crecer, mejoran un poco la densidad ósea, ¿ah? Ya no tienen tantas fracturas como cuando son pequeños, ¿ya? Así que en ese sentido es un poquito mejor, tienen menos riesgo de fractura, sobre todo los que son osteogénesis tipo 3, que son los que se fracturan a cada rato. Y en ese sentido un poco el dejar de crecer, el ser adulto, es un poquito protector para tantas fracturas, ¿ya? Que no siguen Felipe, pero, infantil. ah, ¿Sí? pero pregunta también no, con lo del doctor Liendo, pero por ejemplo, si tuviera una fractura de platillos tibiales o de paleta humeral, en que el clavo endomedular o el enclavijado endomedular no va a servir de mucho, ahí mejor en el fondo hacer un tratamiento con yeso, así tipo back of bones, que ir a poner una placa, que sería lo que uno haría en un paciente sin osteogénesis imperfecta, No, o bueno, hay que combinar. sí, ahí por supuesto, si es que es ahí, muy necesario para restaurar quizás superficie articular, etcétera, tendremos que poner tornillo, eventualmente placa, y retirarla precozmente. O sea, no te digo que nunca se puede, pero en los en los casos que efectivamente lo necesitemos, quizás realizar la osteosíntesis y un retiro bastante precoz, ¿ya? Como pensar un poco en eso, en que el paciente precozmente va a tener que retirarse la osteosíntesis. Estos pacientes, como dijo Pedro, no tienen problemas de consolidación, ¿ah? Son pacientes que consolidan igual que el resto. El problema es que el hueso es de mala calidad y se empieza a deformar y se fractura, pero no tienen problemas de consolidación, ¿ya? Así que precozmente retirar un poco una placa si es que efectivamente uno tuvo que poner una placa para restaurar superficie articular, por ejemplo, ¿no? perfecto. Gracias, Felipe y a Murati. Muy buena presentación. ahora Felipe, a mí
lo que me llama la atención después de que hice esta revisión es que ya definitivamente no se puede ver la osteogénesis imperfecta como un manejo solamente de la fractura. O sea, si tú no tienes un adecuado manejo del metabolismo óseo, no tienes una adecuada clasificación genética, o sea, la, el marcador genético es súper importante. O sea, si no, porque puede ser que tú puedas tener otra vía y le puedan estar administrando bifosfonato y no ser la solución de este paciente. Perfecto. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa. Sí, súper importante, como el raquitismo, por Pero ejemplo. sin embargo, claro, pero afortunadamente el 80-90% son asociados al colágeno todavía. Entonces, con el bifosfonato deberían andar bien. Y esto es una cosa que va cambiando, pero año tras año. O sea, tú mostraste ahí que la típica clasificación que hablábamos nosotros de los 4 tipos, los 6 tipos, ahora están en 20, dependiendo un poco de la clasificación genética. Y dependiendo de eso es, como tú dices, si mejoran con bifosfonatos o no, etcétera. Entonces, claramente ahora eso apunta un poco a tener mejores diagnósticos para mejores tratamientos, ¿ya? En estos pacientes. Al igual que el raquitismo, o sea, si tú a un paciente con raquitismo lo tratamos de las deformidades, pero no tratamos la enfermedad de base, no sacamos nada. Entonces, súper importante la parte multidisciplinaria, que uno lo dice, pero efectivamente en estos pacientes es importantísimo. Nosotros hace poco tuvimos un congreso de endocrino que tuve que ir a presentar un poco las cosas en el raquitismo, en osteogénesis también, pero es súper importante que haya una comunicación súper directa entre ellos y nosotros los traumatólogos. Y también la parte de kinesiología, de fisioterapia, de rehabilitación, que es súper importante en estos pacientes además. No De sé si hecho, igual hay una ala del equipo de endocrinología de la Católica que está muy metido en esto. De hecho, le pedí ayuda y me pasaron algunos papers y son los que están bien metidos y se ofrecieron a cualquier, cuando tengamos nuestros casos, como que está más de cerca con respecto a ello. sí, acá los De hecho, me genetistas, pasaron, tienen Guillermo un canal de YouTube Pinzón, y todo. la Ceci Mellado, y de los endocrinólogos, incluso Florenzano fue afuera a hacer una cosa en metabolismo óseo, entonces están súper como metidos en este tema. Súper metido. ¿Yo, Campito, de hablar algo? Sí. Sí, oye, súper buena la presentación, Pedro. Gracias por ella. Afortunadamente yo también voy a preguntar de la ignorancia, porque una de mis pesadillas es que me llegue una escoliosis de osteogénesis imperfecta, que son terribles. Me han contado mis profes, digamos, pero Te voy a mandar eh, una. una, una, Te tengo una una pregunta, reservada. excelente. Oye, una pregunta me llamó la atención del diagnóstico prenatal. Se hace el diagnóstico, es frecuente que se haga el diagnóstico prenatal por la fractura in útero y cómo que se confirma a pito de este paper que mostraste hacia el final, de que estaban probando esta terapia de células madres, creo, Con el tanto, BUS4. claro, como antenatal y después postnatal, algunas dosis y todo. ¿Es frecuente el diagnóstico prenatal? No, definitivamente no es frecuente, pero se puede obtener estos estudios genéticos que se hacen en los niños, se puede saber si vienen con algún tipo de osteogénesis, la cual no pueden saber es qué tipo es. O sea, saben que el niño viene con osteogénesis, pero no saben qué tipo tiene. Habría que estudiarlo, un estudio de sangre del niño, pues. Quizás haciendo eso se puede, pues. Pero se hace como punción del líquido amniótico para hacer el diagnóstico prenatal en eso. No sé, no sé si es muy importante porque debe ser así como muy poco frecuente. Yo te puedo decir, Mauricio, que tengo 2 pacientes que fueron diagnosticados con osteogénesis prenatal, un poco por múltiples fracturas, ¿ya? Recuerden ahí un poco, como decía, la antigua clasificación, los tipos 2, esos son tipos que son pacientes que tienen múltiples fracturas y que habitualmente fallecen intrauterino, o sea, los tipos 2 como que es incompatible con la vida, ¿ya? Y uno de esos tuvimos que falleció. Y el otro que es tipo 3 que tienen deformidades importantes y harta fractura, y ese niño nació, ya se había hecho el diagnóstico prenatal, ahí fue clínico, ¿ah? No se hizo el estudio genético previo, sino que clínicamente tenía múltiples fracturas y se diagnosticó como que venía con osteogénesis imperfecta.
y después se hizo toda la parte como genética a este paciente como para encasillarlo, pero antes de no se le hizo, ¿ya? Porque aquí no hacemos nada de eso de darle medicamentos antes de ni nada, no, probablemente es un estudio medio experimental todavía. ¿Qué me faltaba decir? Algo que me acordé, seguro que me habías dicho. A eso voy. Sobre todo para los becados que están aquí en la reunión, súper importante que estos pacientes muchas veces se diagnostican precozmente, pensando, incluso en varios pacientes se les diagnostica primero lesiones no accidentales o maltrato. ¿Ya? Ese mismo paciente que mostró Pedro tuvo una fractura de fémur a los 5 meses. ¿Ya? Y ahí se pensó en una lesión no accidental, se hizo todo el estudio, al año llegó con otra fractura, y estos pacientes siempre es una de las cosas que hay que sospechar, ¿ya? Osteogénesis imperfecta es lo mismo que uno sospecha de lesiones como maltrato, ¿ya? Pero un poco para responderte, Campito, de que en Chile yo creo que los pocos que se han diagnosticado antes son por múltiples fracturas intrauterinas, ¿no? No por estudio genético. Perfecto. Y Mauricio se tuvo que ir, parece. Nos dejó mirando el techo. Felipe, No, sí, por estoy acá, acá. estoy acá. Hola Felipe, Rodrigo Yáñez por acá. Hola, Rodrigo. Disculpa que no haya levantado la Hola, mano, Rodrigo. pero no la Hable nomás. encuentro y voy en Hable el nomás. auto, así que no puedo como buscarla más. Habla Oye, nomás. con respecto a esto del diagnóstico prenatal, ¿qué saben ustedes con respecto a qué se está haciendo en otros países? ¿Hay interrupción del embarazo en estos casos? Pedro, ¿tú sabes algo o no? Oye, oye, no sé específicamente si hay interrupción del embarazo o no, pero de verdad que, o sea, por lo que por lo que se ve, o sea, como que igual los pacientes, dependiendo del tipo que tengan, yo creo que si es un tipo 2 confirmado, yo creo que hacen una interrupción del embarazo, yo creo que si es un tipo uno o tipo 2 o tipo, perdón, un tipo uno tipo 3 quizás dependía un poco de los padres, supongo yo. Yo no sé mundialmente, pero yo me acuerdo de un paciente que tuvimos en España que se diagnosticó como también intrauterino, ¿ya? Y se le ofreció un poco también, como se le dijo, y ella lo tuvo, no lo abortó. Pero ahí son bastante más como laxas un poco las políticas de aborto, pero yo creo que depende mucho de cada país nomás, ¿no? En general, las tipo 2 son las únicas inviables con la vida, pero si no haces el diagnóstico de que es una tipo 2, es como difícil decirle al paciente, a los papás de que, no, que es inviable, no creo ahí. Habría que hacerle el estudio y ver que efectivamente una tipo 2, pero ahí supongo que tiene algunos riesgos de la punción del niño, etcétera, no sé. No sé. Tarea para la casa, para saber también un poco qué pasa. Muy bien. Si no hay Ya. más preguntas, dejamos la reunión de hoy hasta aquí. Muchísimas gracias, Pedro, por la presentación y por actualizarnos sobre la osteogénesis imperfecta, que como centro de alta complejidad que es la Católica y en la Teletón, nos toca ver bastante. ¿Ah? Todo se centra un Ya. poco acá. Así que muchísimas gracias. Y bienvenido nuevamente a todos los becados de primero y a los fellows de cadera que ya partieron esta semana. ¿Ya? Gracias a todos. Gracias, Muchas Pedro. gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Chao, chao.